Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto o que al menos yo espero que ustedes por favor sí sepan disfrutar del mismo. Vamos a hablar de Mollorón, que teníamos un tiempo del que no hablábamos ya en el partido que jugó el Real Madrid entre semana contra el Benfica, en el que se dieron aquellos incidentes lamentables, recordemos todos. Yo vi en un video una actitud bastante deplorable de Mollorón y hoy la vamos a confirmar. Este video lo estoy grabando minutos después de que el Real Madrid perdiera el liderato prácticamente, porque no me espero que el Barça mañana pinche en Pamplona, una alineación un poco complicada de Arbeloa, bueno, varios factores que se han mezclado ahí, que seguramente hablaremos luego. Pero bueno, aquí vamos a hablar rapidito de Don Mollorón, que como les digo, es bastante interesante siempre su opinión, para bien o para mal. Creo que una sola vez he estado de acuerdo con este hombre y es que está totalmente cegado por el antimadridismo. Y ojo, porque Rodra le dice algo muy importante y es lo que tenemos que decirle a toda esta gentuza. Mucha atención a lo que le va a decir Rodra en un momento en concreto del video. Así que les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para arrancar y darles play. Ayer vi que hubo un poco de polémica en el video que subí, en el que decía o afirmaba que había que eliminar ciertos madridistas, pero obviamente, muchachos, hay que entender que estamos hablando de fútbol, al menos es lo que yo pretendo. No sé ustedes qué están pensando, si se malinterpretó porque no me expliqué de la manera correcta. Voy a disculparme porque obviamente yo no soy ningún delincuente. Si lo fuera, no estuviera aquí grabando videos, porque sigo amando el Real Madrid por encima de todas las cosas y me calienta ver una cantidad de personas que están poniéndose esta camiseta, este escudo tan precioso para meter mierda. La verdad es que son cosas que no tolero. Pero bueno, cada quien con su opinión, este en la suya, yo tengo la mía. Vamos a continuar y como les dije, vamos a darle play a este video de Don Mollorón. Eso seguro que se lo ha regalado algún coleguita árbitro a Moisés, Burgos, el mejor árbitro de primera división, de Burgos Bengoechea. Mírale. Muy bien. Es que los del Barça, ¡Vamos, claro, dos! los del Barça se suelen llevar muy bien con los árbitros. Tienen buena relación No, ahí. En cambio, hay otros que les gusta, que están muy bien relacionados con las cosas ficticias. Les gusta imaginar cosas. Oye, que no le vaya. Ahí le estamos dando cuerda a Moisés para que suelte lo de la roja que no vio Valverde. ¿Ah? Y, es que pudo haberse perdido él y no es- Vinicius el partido de vuelta en el Bernabéu No es contra que el me, Benfica. no es Pero que me bueno. estés dando, es que tú lo quieres ocultar, es que tú misma te delatas. No. Sí. Tú te quieres. El arbitraje dejó mucho que desear. Ayer ya en el directo del Club Atlético de Madrid, Brujas, ya lo quisiste omitir. O lo meto yo el tema o no sale. Y ahora lo mismo. Es que no estábamos hablando del Madrid, estamos hablando del Atlético. No, en aquel momento. Y al final hablamos. En aquel momento, Carolina, que yo recuerde, el tal Vinicius juega en el Madrid. Y estamos hablando del tal Vinicius. No estábamos hablando del Atlético de Madrid entonces. Y creo que Valverde juega con Vinicius, que por cierto, ya que lo dices, hay que remarcarlo, van a estar invitados, son los invitados de honor al partido del próximo martes en el Bernabéu, próximo miércoles en el Bernabéu, porque ambos pudieron o debieron ser expulsados el pasado martes en Lisboa. Aquí hay que añadir una cosa muy importante, muchachos. Este hombre está obsesionado con el Madrid. Creo que absolutamente a nadie le va a parecer sorpresivo lo que estoy diciendo. Estamos todos de acuerdo que está obsesionado con el Real Madrid. Muy importante, hay que también ser inteligentes, hay que saber cuándo aceptar, cuándo avanzar, X o Y, y hay que aceptar, evidentemente, muchachones, que Moisés Llorens en algo tiene razón, y es que Federico Valverde debió ser expulsado porque agredió directamente a un rival. Para mí está clarísimo. No estoy de acuerdo con lo de Vinicius. Vinicius para mí no debió ser expulsado. Primero porque le sacan una tarjeta amarilla que es inexplicable. O sea, ya por ahí queda totalmente eso descartado, ¿no? Sin embargo, otra cosa que me gustaría añadir con ustedes es que, como les digo, este hombre está, básicamente es eso, una obsesión impresionante que tiene con el Real Madrid, que no se le va a quitar nunca, al punto de que, por poner un ejemplo, un pequeño ejemplo para matar esto muy rápido, por lo menos este punto en concreto del video, recordemos todos un clásico en el que Dani Ceballos, que por cierto, una cagada de Dani Ceballos ahorita, iba corriendo a la mitad de la cancha y apareció el sinvergüenza de Gavi, le ha dado un golpe sin ningún tipo de explicación a Dani Ceballos y adivinen qué, eso fue absolutamente tapado, absolutamente nadie dijo nada y entre ellos Mois Llorens pues se quedaron callados de una manera ridícula y lamentable. Es lo que les digo siempre, mira, tu opinión puede tener mucha validez siempre y cuando tú llegas y digas:
tengo la suficiente inteligencia para decir lo mismo cuando lo hace un jugador de mi equipo. Así de sencillo. Miren este otro clip y mucha atención a lo que le dice Rodra por aquí. Es que hay una frase que circula por Barcelona que es... No más palabras, señorías. Dicen, solo hay dos posibilidades de que Laporta no sea presidente del Barça, y una es que el pobre haya fallecido o que esté en la cárcel. Así que eso es lo que... Es una frase que llega desde Barcelona. Pero escúchame una cosa, ¿por qué tiene que ir a la cárcel? Bueno, creo que hay una cosa penal que está circulando por ahí, pero yo no puedo decir esto, así que... Es el famoso archivo este pues que salga a la luz. Escucha, si tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Pero escúchame, esas son ganas tuyas de meter porquería en una cosa que aquí ni va ni viene. No, porque allí ya estáis familiarizados con la porquería, Moisés. A mí lo que me... No, con la porquería que tiran desde Madrid. A mí me gusta. Es que es absolutamente maravilloso y me quiero quedar con esa frase porque, bueno, lo de Laporta está bajo investigación. Bien Rodra ahí poniéndoselo pues básicamente bien claro, y me parece muy importante lo que le dice. Allí están muy acostumbrados con la porquería y es una realidad. Están tan a gusto, tan conformes, tan satisfechos con toda esta mierda del caso Negreira, de lo de Avidal, del tipo este que aparentemente había tenido un tema con unos niños, toda esa cosa. Ellos están tan satisfechos con eso, incluso con el tema de comprar los árbitros, ¿no? Que quién somos nosotros para dañarles su ilusión. Vamos a colocarles aquí el último clip que quería mostrarles, que va relacionado con lo que sucedió en el estadio del Benfica, luego de que, bueno, un argentino le dijera una frase bastante lamentable a Vini, y esta es la opinión de Moisés Llorens por si querían escucharla. ¿Podrá alguien demostrar que hubo insulto racista o no? Es que entonces es muy difícil. Aquí lo único que yo veo es que el jugador confiese, ¿no? Rectifique, o será la prueba inconclusa. Por lo tanto, la investigación no tendrá ningún resultado. Hombre, la pregunta es... Eso es lo que yo... Mbappé lo dijo claramente que lo escuchó, seguro que lo utilizan de testigo. Yo te digo una cosa, Rodra, cosa. Y lo repetí, lo conté el martes, lo repetí ayer y lo vuelvo a decir hoy. Yo no puedo negar, faltaría más. Si Mbappé ha dicho que lo ha escuchado y es indiscutible. Y ahí no podemos entrar. Pero escuchar lo que supuestamente dijo Prestiani, con la que estaba cayendo en Lisboa, has de tener el oído muy fino, ¿eh? Pero ¿tú crees que ellos se van a atrever a inventar algo de esta gravedad? Porque no sé, que Mbappé no lo ¿Tú te crees? A lo mejor. ¿Pero tú te crees que se atreverían a inventar algo así? ¿Difamar algo así? Yo no los veo. Yo tampoco, no los veo, sencillamente. Porque sí que veo que Vini, un caso gravísimo. Veo que Vini puede provocar, que insulta. Mbappé también puede hacer lo mismo, puede enfadar a la afición rival. Pero yo no me creo esa reacción de Vini en el momento que sale escopetado hacia el árbitro a decírselo, siguiendo el protocolo. Y luego tampoco me creo que Mbappé, con cómo se enfadó también y cómo reaccionó Mbappé en el directo tras ocurrir eso, y Vini decir, oye, me han dicho esto, o Mbappé en este caso que lo haya escuchado, esa reacción de los jugadores del Madrid me parece muy significativa también. Y luego Mbappé que lo diga tan con pelos y señales. Yo estoy con Caro, me parece muy grave que se vaya a inventar eso. No, escúchame, yo no estoy diciendo que se lo haya inventado. Punto número 1. Punto número 2, insisto en que si lo ha dicho es porque lo habrá escuchado, supuestamente lo habrá escuchado, o lo habrá leído o lo habrá interpretado él del movimiento labial del futbolista argentino. Y yo solo te digo, o solo os digo, e insisto en que con todo el ambiente, el ruido ambiental que había, yo estaba con Benjarena, que es el cámara que trabajó conmigo para ESPN Latam, para ESPN Sur, y estábamos hablando y no nos entendíamos. Y estamos a 3 metros el uno del otro, o a 2 metros.
O sea, yo lo que quiero decir es eso. Yo no niego, porque no lo puedo decir. Estás insinuando yo no estoy, que era imposible escucharlo. No, es muy difícil. Insinuando, no, te estoy informando que el ruido ambiental era tan salvaje, te estoy explicando, no estoy insinuando que hablando con el compañero que está a 2 metros no nos entendíamos. Simplemente te estoy diciendo, el que insinúa son otros hablando de insultos racistas. Eso sí que es insinuar porque nadie lo ha visto. Es que me parece realmente increíble. Mira, yo tengo muy poco que añadir al respecto. Que este hombre diga que Vinicius y Mbappé están insinuando que hubo un insulto racista me parece realmente gravísimo, lamentable. Es previsible de un tipo como Moy Llorons, porque al final es un tipo que siempre va a poner en tela de juicio. Mira, yo en este tipo de cosas lo dije, y si no, repasen mis canales antes de todo, en el momento en el que Lamine Yamal recibió insultos racistas en el Bernabéu. Mi opinión al respecto es muy clara. No existe ningún tipo de color, no existe ningún tipo de camiseta para este tipo de situaciones. Qué lástima que haya gente que todavía no haya entendido esto. Es como que la esposa de un futbolista del Barça sufra un abuso sexual en la calle o X o Y, y yo venga a decir, no, es que está insinuando que, o sea, una cosa de esa, poner en tela de juicio este tipo de cosas me parece realmente lamentable, y más si, como les digo, o sea, está bien, no hay pruebas, pero creo que lo que hay en torno a todo esto es suficiente como para entender. Obviamente lo del abuso, este tema de abuso es mucho más grave, evidentemente, pero es para más o menos para que entiendan el concepto de lo que les estoy diciendo. En definitiva, Moy Llorons, nada que sorprender, lo mismo de siempre, en la misma línea. Y nada, voy a dejarlo hasta este momento, y me van a dejar su like, suscripción, lo de siempre. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.